Hola amigos, bienvenidos a su video número 5 de su curso Reportes, Base de Datos, Tabla Dinámica y Dashboard en Excel. Usando el ejemplo de nuestro curso del libro Curso de Tabla Dinámica y Base de Datos, vamos a usar específicamente la tabla que dimos el nombre en el video anterior de pedido, que es esta tabla donde tenemos acá, donde anteriormente habíamos creado tres columnas nuevas partiendo de la fecha del pedido, las cuales son año del pedido, mes del pedido y día del pedido. Partiendo de este ejercicio vamos a agregar ahora tres nuevas columnas del lado derecho de la columna F, colocándola en este caso en la columna G, y un atajo para agregar columnas. Recuerden que es control y la tecla más. 1, 2, 3. Estas columnas van a tener los nombres de trimestre, semestre y temporada. La idea es poder sacar indicadores de los pedidos históricos que manejamos en nuestra base de datos, pero ahora basados en los pedidos por trimestre, por semestre, por temporada, aparte de por día de la semana, por mes y por año. Para crear esta información vamos a usar una fórmula usando la función buscar B o consulta B. Vamos a usar un recurso que vimos en el video anterior, que son los nombres definidos, y vamos a crear hacia el lado derecho, vamos a usarlo por acá. Vamos a crear una tablita donde vamos a tener la tabla de conversión de los meses a trimestre, semestre y temporada. En la primera columna vamos a colocar entonces el mes de enero, siendo el primer mes del año, y esta celda, colocándonos en la esquina inferior derecha, la vamos a arrastrar para rellenar el resto de la serie hasta el mes de diciembre. Lo tenemos, entonces ya tenemos acá enero, febrero y marzo. La siguiente columna vamos a colocar el trimestre, primer trimestre, y esto lo vamos a arrastrar también entonces para completar el primer trimestre, y luego el segundo trimestre a partir de abril, y así lo vamos a completar entonces hasta el mes de diciembre. Este sería el tercer trimestre, que iría entonces hasta octubre, y aquí en octubre vamos a cambiarlo entonces, indicarle que a partir de acá es el cuarto trimestre hasta diciembre. Vamos a arrastrarlo hasta acá. Y ahora en la siguiente columna vamos a colocar entonces el semestre. Este es el primer semestre, y lo vamos a arrastrar entonces hasta acá, y aquí colocamos entonces segundo semestre hasta el mes de diciembre. En cuanto a la temporada, para efectos de nuestro ejemplo, vamos a colocar que enero es temporada baja, febrero, como es carnaval, vamos a colocarle temporada alta, marzo baja, y vamos a dejar baja hasta el mes de julio, y agosto, que es temporada vacacional, vamos a colocarle temporada alta, acá baja, y hasta el mes de noviembre vamos a colocar que es temporada baja, y en la última fila sería entonces temporada alta. Aquí tenemos entonces nuestra tablita, que de hecho voy a colocarle bordes para delimitar entonces cuál es mi tabulador que vamos a utilizar en este caso para crear las conversiones de meses a esta nueva columna. Aquí colocamos entonces todos los bordes, y a este rango de celdas le vamos a dar un nombre para hacer más fácil el llenado de la fórmula que vamos a utilizar. Entonces acá tenemos entonces el cuadrito, y este cuadro lo vamos a seleccionar. Seleccionamos el rango de celda, presionamos el botón derecho del mouse y le indicamos entonces que vamos a definir un nombre. El nombre que le vamos a dar entonces a este cuadro va a ser tabulador. Recuerde que este es un nombre definido. Ustedes escogen en este caso cómo quieren identificar su cuadro. En mi caso, voy a colocarle tabulador y aceptar. Fíjense que este cuadro tiene cuatro columnas. Esta es la columna 1, la columna 2, la columna 3 y la columna 4. Aquí está la matriz donde vamos a hacer la búsqueda. Ahora nos desplazamos hacia nuestro reporte y vamos a colocarnos en la serie donde queremos clasificar entonces en este caso los pedidos por trimestre. Vamos a usar una fórmula, categoría búsqueda y referencia, y específicamente la función buscar B. Aquí tenemos el asistente de la función. El valor buscado, recuerden que yo conozco el mes. El valor buscado es el valor que me permite a mí ubicarme en el tabulador. En este caso es el mes del pedido, que es la celda E3. La matriz es el nombre que le dimos al tabulador. En este caso le dimos el nombre tabulador. El indicador de columna va a depender de lo que yo quiero saber. Como yo quiero saber el trimestre, voy a buscar a qué trimestre pertenece, en este caso el mes de septiembre. En la matriz, fíjense que yo tengo cuatro columnas, como les dijimos anteriormente. La trimestre está en la columna 2, por lo cual la columna que tiene la información que yo requiero es la columna 2. El ordenado, la idea es que busque en el tabulador donde coincide el mes buscado, que es septiembre. Para hacer la búsqueda que sea igual a un valor exacto dentro del tabulador, vamos a colocar la palabra falso, que indica en este caso que vamos a hacer una búsqueda exacta.
aquí tenemos que tomar la explicación. Ordenado es un valor lógico, y puede ser verdadero o falso. Para encontrar la coincidencia más cercana de la primera columna, ordenada de forma ascendente, se coloca verdadero o se omite. Para encontrar la coincidencia exacta, colocamos falso. Como yo quiero que sea igual a septiembre, que sea exacto, entonces colocamos la palabra falso y aceptar. Observen ahora cómo en la matriz donde tenemos los pedidos aparecen ahora los pedidos clasificados por trimestre. Para el semestre vamos a repetir el procedimiento, solamente con lo que va a cambiar en la columna. De hecho, yo puedo copiar la fórmula para estos dos casos. Y en semestre lo que voy a ajustar solamente son que el valor buscado, recuerden que es el mes, que es E3. Y ahora el indicador de la columna va a ser la número 3 para el semestre. Y aquí tenemos, aquí en este caso, me equivoqué acá, la columna es la E3. Y acá tenemos entonces ahora sí los pedidos clasificados por semestre. Y para la temporada, recuerden que el valor buscado va a ser E3 y la columna en este caso va a ser la 4. Y aquí tenemos también entonces los pedidos clasificados por temporada. Y aquí tenemos las otras 3 columnas que acabamos de crear utilizando la función buscar B. Y ahora fíjense que somos capaces ahora de clasificar los pedidos. ¿Okay? Fíjense que ahora los tenemos no solamente por año, por mes y por día, sino por trimestre, semestre, temporada. Fíjense que los pedidos también los tenemos de lunes a domingo, en qué día de la semana se realizaron. Si yo quiero saber si fueron entre semana o fines de semana, entonces yo voy a agregar aquí una nueva columna, y esta columna va a ser, por ejemplo, tipo día, para saber si fue entre semana o fin de semana. Ok, que se realizó la operación. Nos vamos entonces hacia la derecha, vamos a crear un segundo tabulador. Ok, vamos a colocarlo por acá, y que va a clasificar las ventas del lunes. Rellenamos entonces la serie de datos hasta el domingo, y la siguiente columna vamos a indicar cuáles son los días entre semana, como por ejemplo el lunes entre semana. Okay, arrastramos el valor hasta el viernes, y sábado y domingo fin de semana. Okay, en este caso aquí tenemos entonces los 2 días que se corresponden al fin de semana y cuáles son entre semana. Este tabulador igualmente lo voy a limitar colocándole borde, y a este nombre, a este rango le vamos a dar un nombre. Fíjense, seleccionaron las celdas del matriz, botón derecho, definir nombre. Vamos a definir esto como semana, es el nombre de este rango de celdas. Y ahora, conociendo la matriz de búsqueda que se llama semana, que tiene 2 columnas, y la información que yo requiero está en la columna 2. Entonces nos vamos nuevamente a nuestra tabla y vamos entonces a colocarnos en la celda donde quiero que aparezca el tipo de día. Nos valemos entonces de la fórmula búsqueda de referencia, buscar B, y acá el valor buscado, recuerden que ahora es el día del pedido. El día en este caso es F3. La matriz se llama semana, la columna es la 2, y como quiero buscar en la tabla donde coincide exactamente el nombre del día, por ejemplo lunes, en la matriz, en el ordenado le vamos a colocar la palabra falso. Aceptar, y aquí tenemos la clasificación de las ventas o los pedidos entre semana y fines de semana. Fíjense, por ejemplo, esta que fue un domingo, fin de semana, o un martes entre semana. Observen entonces cómo hemos desglosado nuestra información de tal manera que posteriormente estas columnas nos van a servir para crear nuestros indicadores por diferentes series temporales. Entonces tenemos entonces los pedidos clasificados por año, por mes, por día, por trimestre, semestre, temporada y tipo de día. Igualmente pudiésemos también clasificarlo, por ejemplo, por quincena. Fíjense que en la fecha, yo tengo la fecha del pedido, ¿okay? Y en la fecha del pedido los 2 primeros dígitos se refieren al día dentro del mes, que es 2 dígitos que van de entre 1 y 31. Si yo quiero saber si estas ventas fueron en el primer trimestre o en el segundo, ahora lo que voy a hacer acá es que voy a desglosar. De hecho lo voy a hacer del lado derecho de la fecha del pedido. En la columna B inserto una columna para saber el día del mes. Día, mes, ok, día, mes. Voy a tomar entonces una función que permite extraer de la fecha del pedido los 2 primeros dígitos que corresponden al día del mes, y lo vamos a hacer con una fórmula. Vamos a acercar un momento acá, y fíjense que conociendo que la fecha del pedido inicial es la celda C3, voy a crear una fórmula que va a ser igual a la función día, abro paréntesis, de la celda C3, cierro paréntesis. Le voy a dar el formato a la celda, marco la columna, y en inicio le voy a dar formato general para que me lo muestre en formato de número. Aquí tenemos entonces el día del mes. Y ahora, conociendo el día del mes, aparte de saber el año, el mes, el día, el trimestre, el semestre y la temporada, voy a saber si fue en la primera o segunda quincena.
Voy a colocar aquí entonces, insertar una columna. En la columna E, después del día del mes que acabo de calcular, le voy a llamar la quincena. Para saber entonces los indicadores, por ejemplo, a niveles de quincena en un mes. Quiero saber, por ejemplo, cuáles los pedidos se realizaron en la primera quincena o en la segunda quincena. Para eso vamos a usar nuevamente la función buscar B, pero ahora con un tabulador que voy a crear también por acá. Y ese tabulador va a tener un rango de valores. Por ejemplo, todos los pedidos realizados entre el día 1 y el día 15. Y los pedidos realizados entre el día 16 y el día 31. Fíjense que aquí en este caso el tabulador solamente va a tener 2 filas y 3 columnas. Entonces, si el pedido se realizó entre el día 1 y el día 15, entonces la descripción que tienen que rellenar la columna es primera quincena. Y en este caso, si fue entre el día 16 y el 31, sería en este caso segunda quincena. Y sería entonces segunda quincena. ¿Ok? Este tabulador lo voy a seleccionar. Fíjense que consta de 2 filas y 3 columnas. Y le voy a dar un nombre. Definir nombre. Y el nombre de este rango va a ser quincena. Y aceptar. Pero fíjense que a diferencia de los tabuladores anteriores, este tabulador va por rangos de valores. En un valor aproximado entre 1 y 15 o 16 y 31. Vamos a usar nuevamente la función buscar B, pero con una pequeña variación acá. Vamos a colocarnos entonces donde quiero saber la quincena, que es en esta columna, y vamos a valernos el asistente de funciones. Fórmula, busque referencia, buscar B. El valor buscado en este caso es el día del mes, que en este caso es la celda D3. La matriz se